Muy buenos días, estamos en Divox Radio, en el spin-off de Frecuencia Memética, en Contingencia Evolutiva, junto a Daniel Fernández, con quien estamos conversando sobre lo que está sucediendo desde una perspectiva evolutiva, digamos, cómo se están haciendo esos movimientos subterráneos de la sociedad que muchas veces son invisibles. Hola Daniel, bienvenido, buenos días. Hola Pablo, ¿cómo están? Buen día, ¿qué tal? Un tema que a nosotros nos llamó la atención, que queríamos traer, tiene que ver con, porque nos tocó directo de alguna forma en el enfoque que nosotros hemos usado en los libros y en lo que hemos escrito, tiene que ver con con esa apelación a Mandela que apareció en algún minuto con la presidenta del Consejo Constituyente. ¿Y por qué nos apareció como, porque más allá de lo que se dice en la prensa, si yo soy, como tengo la altura, tengo el estándar o no, con Mandela, nosotros lo señalamos en el libro, parte del enfoque que se usó con Mandela tiene que ver con la mirada evolutivo-cultural. Y nosotros vimos, de alguna forma, cómo sucedió esa evolución y pudimos mirar cómo sucedió esa evolución incluso en el mismo Mandela. Entonces, mirándolo desde los distintos paradigmas, desde los distintos sistemas de paradigma, quisiera como que abriéramos ahí la conversa un poco como de la estatura, digamos, del estándar de la presidenta, en este caso, como que después salió a aclarar un poco sus declaraciones, ¿no? Sí, claro, bueno, estos líderes referentes siempre son muy recurridos porque Mandela, Gandhi, Martin Luther King, bueno, representan tipos de liderazgo bien diferentes. Entonces, claro, se le reconoce a Mandela una pacificación, ¿no es cierto? Una cierta, un rol de conseguir un equilibrio. Al principio concebido entre negros y blancos, como la discriminación de blancos sobre negros, pero luego también él mismo se da cuenta que su tema en general, su desafío en general en Sudáfrica es la discriminación, no de blancos sobre negros solamente, sino también de hombres sobre mujeres, de algunas etnias sobre otras etnias, algunas tribus dominando otras también, ciertos jóvenes desplazados. Entonces, Mandela es un personaje de alta complejidad, diría yo. Tal vez Gandhi es más fácil de leer, porque uno dice, bueno, un pacifista que partió en forma pacífica, siguió en forma pacífica, logró un resultado pacífico con un contexto sin violencia. No es el caso de Sudáfrica ni de Mandela. Entonces, yo me imagino que la evocación que se hizo en la pregunta a Elisa Loncone si ella se siente una persona que puede de alguna manera pacificar, o llamar a una pacificación en la Araucanía. Pero no sé, Mandela tuvo etapas también. Mandela partió como un abogado, estudió Derecho y quiso ser un abogado exitoso, litigando, ¿no es cierto?, en tribunales, y ahí empezó a ver cómo en realidad la justicia, por llamarla de alguna manera en esa época en Sudáfrica, tenía un sesgo antinegro, ¿no es cierto?, y antimujeres y todas estas discriminaciones. Y él se puso entonces como un abogado causa de derechos humanos, digamos, un abogado ligado a esas causas, y luego, ante el fracaso que sintió él chocando, él se fue a su tribu, ¿no es cierto? Y retomó sus raíces, se reconectó con lo ancestral, con su familia, con sus costumbres, y decidió allí recurrir a la violencia. Y luego fundó un movimiento violento que terminó siendo un movimiento terrorista que mató mucha gente. Y bueno, y lo tomaron preso y estuvo preso muchísimos años, eh, hasta que se dio el espacio para que emergiera un Mandela más maduro, que fue capaz de conducir efectivamente un proceso democrático, negociando, llegando a acuerdos, ¿no es cierto?, que era algo que no había hecho antes con el régimen del apartheid. Entonces creo que apelar a Mandela hay que tener cuidado, porque es una figura, como digo, que tiene mucha trayectoria, mucha complejidad, llega a una etapa de la vida muy madura, con mucha integralidad en todos sus sistemas de paradigmas, en sus conceptualizaciones, y de ahí deriva su riqueza y su habilidad para en cada momento ver a qué elemento puede recurrir, ¿no es cierto?, a qué pensamiento puede recurrir para salir adelante con los desafíos que enfrenta, ¿no? Pero ahí hay algo que, si lo miramos desde la perspectiva evolutiva,
como cuando Mandela parte, y parte, digamos, siendo abogado, parte en una estructura de paradigmas que tiene que ver con el orden y que tiene que ver con el logro, fundamentalmente. O sea, como poder desarrollar sus capacidades, poder, a través del conocimiento, lograr correr ciertas barreras. Y esa vuelta a la tribu, precisamente tiene que ver evolutivamente con cuando los sistemas de paradigmas entran en tensión, y lo vamos a hablar después en el segundo punto, en el segundo bloque, cuando entran en tensión, muchas veces la forma no es avanzar hacia un sistema más evolucionado, sino que muchas veces hay que retroceder de alguna forma a buscar aquellos elementos de los sistemas previos que quedaron en el camino, que quedaron mal instalados, y se apela a ese espacio más básico, tribal, muchas veces, y el espacio posteriormente de la fuerza, que son dos sistemas de paradigma distintos y anteriores al del orden y del logro, para desde ahí empezar a construir. Y es un poco parecido al fenómeno que pasó aquí en Chile. Nos fuimos hacia una cosa que se tensionó hasta tal momento que en parte hubo un retroceso también, independiente que hay un camino de salida que es interesante poder verlo. Pero en ese sentido, como esa configuración que tú dices de Mandela en algún minuto, de poder usar distintos sistemas de paradigma para poder conversar, tiene que ver con haberse dado cuenta que habían dos grupos que tenían verdades superiores y que eran opuestas, pero que creían en la verdad superior, de alguna forma. O sea, como que había un paraguas paradigmático, lógico detrás, que era capaz de contener eso. Y que tiene que ver con el espacio de integración. Cómo podemos integrar verdades que aparentemente son opuestas, y cómo podemos sostener esas verdades medias paradojales en ciertos momentos. Digamos, y el liderazgo tiene mucho de eso. Cómo avanzamos sin condenar la violencia, cómo avanzamos, son como aspectos que dejan como atrapados en las lógicas polares habituales. Claro, lo que pasa es que hay temas de gestación, creo yo. En el caso de Mandela también, digamos, en el caso del proceso sudafricano y en Chile también, que es la componente de la violencia como factor gatillador de la movilización de todos los actores. Y eso es delicado, como que ha instalado en el origen de un movimiento de alguna manera revolucionario, como lo es este, ¿no es cierto? Porque claro, en el caso de Mandela, su etapa violenta, ¿no es cierto? Y muy violenta, claro, a él lo lleva a prisión. La pregunta es en qué medida esa violencia que él ejerció movilizó actores al punto tal de hacer madurar el proceso político en el mediano plazo. Ahora, estamos hablando de una situación de una dictadura atroz, ¿no es cierto?, que somete a grupos étnicos a un control colonizador desde otro país. O sea, estamos hablando de una situación muy, muy extrema y condiciones además de vida de la población muy, muy precarias. Entonces, creo que comparar el proceso no tiene mucho sentido. Sí, como dices tú, rescatar los elementos paradigmáticos, ¿no es cierto?, o de formas de pensamiento que van conduciendo el proceso. Entonces, ahora, todos los movimientos siempre tienen una componente de una acción, no sé si a veces más violenta, a veces menos violenta, pero que logra movilizar al establishment o al status quo para que, canalice, procese, y de alguna manera el 15 de noviembre es el elemento ordenador que dice, bueno, está bien, hay una revuelta, tenemos un conflicto grave, nos estamos dando cuenta, ¿cómo lo conducimos? Porque la conducción de la violencia y la represión no lleva a ninguna parte. Entonces se abre el proceso constituyente como un factor ordenador. El punto es cómo dentro de ese proceso encaja esta lógica, este emergente, violento, disruptivo, ¿no es cierto?, que es el que genera de alguna manera el contexto para que se dé ese espacio político. Esa relación, esa bisagra, ese encaje es bien difícil de manejar, en gran medida, siento yo, porque justamente el origen del movimiento tiene que estar representado de alguna manera en esta instancia política, pero a veces se tiende a disociar un poco. Pero hay algo como, de alguna forma, nos enfocamos muchas veces en hablar en la violencia de los supuestos presos políticos, de la violencia que hubo, digamos, a partir del estallido. Pero vamos a terminar siempre llegando al péndulo de, bueno, esta violencia es una respuesta a una violencia y vamos a ir así, digamos. O sea, la violencia de la invisibilización, digamos, la violencia estructural, de alguna forma, que tiene un sistema impuesto cerrado por dentro.
Y ahí a lo más vamos a llegar al empate. O sea, y si llegamos al empate, llegamos a punto muerto, suma cero, no tenemos mucho que movernos. El tema es que el millón de personas que había en la calle no venían en un sustrato violento, digamos, venían a manifestar su descontento con el sistema, venían a manifestar su descontento con las oportunidades que estaba dando, venían a manifestar el descontento con las condiciones de vida. Pero la reacción del sistema político empieza a suceder más dado que la cosa se empezó a incendiar. Entonces, no tiene que ver con justificar la violencia como el camino para llegar a, sino que reconocer que ahí hubo una reacción tardía, que podría haber sido conducida en un canal institucional muchísimos años antes, y que no se dio, y se aumentó la presión, hasta que la cosa explotó. Entonces, ¿cómo se canaliza posteriormente ese espacio de reacción? Agarra un camino institucional que tiene que ver con la Constitución y de todo ese proceso, y ahí es donde yo quisiera como poner la figura de Elisa Loncón, porque es una figura bien particular, digamos. O sea, por un lado, tiene esa trayectoria meritocrática del conocimiento y de venir de un espacio, de una etnia, de alguna forma bastante desplazada, y empieza a o sea, desarrolla su carrera, desarrolla su forma y llega a la presidencia de la Comisión Constituyente. Entonces tenemos en este momento a una mujer de una etnia que ha estado en conflicto con el Estado chileno desde hace hace siglos, a cargo del proceso. Entonces, cuando ella dice, yo no tengo la estatura de Mandela, pero después se aclara un poco, yo no soy la presidenta de la República, sí hay un espacio declarativo importante del que ella puede jugar su rol desde su rol simbólico, desde su rol, porque ¿qué más simbólico que tengamos en la presidencia, después de este movimiento, tengamos la presidencia de una mujer mapuche? ¿No? Bueno, ella yo siento que tiene una responsabilidad enorme, o sea, sobre sus hombros, porque de alguna manera no solo la responsabilidad de llevar una constituyente, con diferencias, con conflictos internos, como los que estamos viendo. Por otro lado, muchas personas le asignan a esa figura un rol superior al de la Convención Constituyente, ¿no es cierto? Un rol moral frente al gobierno, frente a la sociedad. Por otro lado, tiene esta carga étnica que ella tiene que representar y que de alguna manera, al hablar de los colonizadores, pone un contrapunto con los otros miembros de la Convención. Entonces la tiene realmente difícil. Yo creo que ella está buscando un cierto equilibrio que le está costando un poco conseguir. Y bueno, y está el tironeo también de, como decías tú, de los familiares de los presos de la revuelta y de muchos otros sectores de que se meta en la contingencia, dado el alto poder que tiene ¿cómo se llama? Por haber sido electa como presidenta de nada menos que un cambio constitucional que se origina de un movimiento social. Entonces ella es como la cabeza visible de la parte institucionalizada de ese movimiento social, al punto que sectores más extremos ¿no es cierto?, de grupos de mapuches radicalizados ya la descalifican como entregada al sistema. Entonces es bien difícil su equilibrio, más aún no le ayuda mucho tampoco internamente. O sea, la imprudencia completa de la Arancibia de instalarse o pretender instalarse en la Comisión de Derechos Humanos es simplemente una bomba metida dentro de la Convención que no tiene ningún sentido. O sea, y se abre una discusión sobre si tiene derecho o no tiene derecho, si fue elegido o no. Mira, no, si está bien. Todos los que están ahí fueron elegidos, todos tienen derecho a todo, representan personas, pero la virtud de la prudencia en este momento es absolutamente necesaria, no violentar a los demás. Y no lo digo por Arancibia solamente, lo digo también por grupos radicalizados, incluso grupos étnicos, que descalifican, ¿no es cierto?, por origen. Entonces, a los demás. Entonces, si lo que queremos aquí es reconstituir, sacar las discriminaciones, romper la dominación, bueno, tratemos de hacerlo en todos los campos. Y ese es el rol que ella tiene y lo encuentro bien difícil. Le saco el sombrero por el esfuerzo que está haciendo. Hay dos cosas, si lo miramos desde los sistemas de paradigmas, que me parecen bien relevantes. Por un lado, tú traes acá la conversación del almirante Arancibia. Como,
claro, podemos decir, la conversación, si nos ponemos desde una perspectiva legal, como él fue elegido, no tiene un proceso, es parte de, puede participar. Y aparece una conversación ético-moral encima que tenemos que definir, y aparece lo que se veía, tenemos que definir cuál es esta ética, porque no la tenemos declarada, no tenemos declarado el sistema ético. Pero estamos en una sociedad en la que el escrutinio moral en este momento está siendo cada vez más fuerte. Lo podemos ver en el otro lado, en una situación absolutamente distinta a nivel de dimensiones, pero con la posible candidatura de Peña y Lillo, después de que no se querellaron por el Servicio de Impuesto Interno por Soquimich. Entonces, como es ese tipo de cosas, siguen siendo señales de que el aparato político está perdido en las lógicas de la ciudadanía. Y lo hablábamos ayer, como de alguna forma, cuando veíamos antes las elecciones y veíamos las calles llenas de fotos de gente sonriente, empática, que no declaraba partido, todos eran cercanos y sonrientes, apolíticos, todos con su pantalón Dockers beige y su camisa celeste, bien uniformados, todos iguales, sin saber de dónde eran, y ya como que la realidad nos mostró otra cosa, y la reconfiguración de fuerzas, la reconfiguración etaria, la reconfiguración social de este aparato político que viene a aparecer en las municipales, en las de gobernación, en la constituyente, es una clara señal de que ese tipo de lógicas ya no van a ser aceptadas de alguna forma, y no tiene que ver con que no sea legal, no tiene que ver con que no esté procesado, no tiene que ver con una nueva moral que se está instalando, y que puede llegar a una moral súper inquisidora, digamos, también, o sea, que puede ser igual de atrapante, pero que tiene que ver con que las estructuras que sostenían esos espacios éticos de orden han sido mal usadas y han sido bombardeadas también. O sea, entonces, ¿cómo se construye esa nueva ética? Y tiene harto que ver con la Constitución, el nuevo ethos social, digamos, en el cual nos vamos a mover. Sí, hay una riqueza simbólica muy grande en todo esto que tú mencionas y en lo que estamos visualizando. Porque efectivamente el concepto de orden está totalmente desafiado. No el orden establecido anterior por otro nuevo orden, sino el concepto de orden en sí mismo. Entonces, ¿cómo se estructura una sociedad sin un sistema orde, ¿no es cierto?, en el cual, que al final de eso trata la Constitución, de establecer un nuevo sistema de orden que permita canalizar toda esta inquietud, toda esta desigualdad, toda esta situación, ¿no es cierto?, de pobreza extrema. Entonces, ese es el desafío gordo y la verdad es que va a ser un proceso de transición largo, porque no es las 9 meses, los 12 meses, la redacción de la Constitución. Eso es todo un proceso largo, largo que viene. ¿Qué pasa si después la Constitución no se logra instalar? ¿Qué pasa con las leyes que hay que cambiar? Entonces, va a ser una transición. No veo yo esta cosa tan como se habla de refundacional. Tal vez lo podemos ver en el segundo bloque, ¿no es cierto? Bloque, esto que decías tú del tema moral, la refundación, la verdad, yo dentro de mi verdad, creo que está presente y va a ser difícil gestionarlo si cada uno lo tiene así planteado. Vamos a ir a una pausa musical y volvemos acá en Contingencia Evolutiva junto a Daniel Fernández en Divox Radio.